Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y si hoy vienes a mí, yo quiero ser tu manantial. Y me diste salvación, árbol de vida. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos a esta sección de Génesis Inmigración Celestial, trayéndole la palabra de Dios que es vida, la palabra de Dios que va a quedar grabada, sembrada en su corazón, porque el día de hoy usted va a quedar con esa semilla espiritual adentro de usted, porque eso hace la palabra de Dios, habla al corazón. Dice la Biblia, la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Al corazón nos habla la palabra de Dios, también a la sabiduría y a la inteligencia, pero más al corazón. La llevaré al desierto para que me ponga atención y ahí le hablaré al corazón. Palabras de amor en pleno desierto. ¿Qué le parece a usted? Nada romántico, ¿verdad? Porque aquí hay en el desierto desolación, no hay nada, ni árboles para sentarse, ni agua, no hay nada. Pero muchas veces es necesario que el Señor nos lleve al desierto para poder atraer nuestra atención y nosotros podamos escuchar cuando la palabra va dirigida directamente, valga la redundancia, al corazón. La llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Usted el día de hoy va a recibir esa palabra de Dios que no va a regresar a él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Porque la palabra de Dios es más filosa y cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa los tuétanos de los huesos y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué penetrante es la palabra de Dios. Es una fuente de sabiduría. Y el día de hoy queremos llamar su atención a usted también respecto al árbol de la sabiduría. A mí me gusta mucho la jardinería y creo que muchas personas que están sintonizando este programa también les gusta mucho cultivar flores, cultivar árboles frutales, y cultivar un árbol o cultivar algún tipo de flor o algo toma tiempo. Toma perseverancia, toma que usted esté ahí atento a regar esa flor, a echarle abono, a poder sacar adelante esa planta, porque no es nada más de dejarla ahí y el sol la seque. La sabiduría como un árbol de vida. Qué hermoso, amado hermano. ¿No le gustaría a usted el día de hoy que el árbol de la sabiduría fuera plantado en usted? El libro de Proverbios pone a este árbol de la sabiduría bastante en alto. Pero ahí va la semilla para el árbol de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la semilla que se pone para poder cultivar dentro de usted, espiritualmente hablando, el árbol de la sabiduría. La semilla ya se la estoy dando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nos vamos al libro de los Proverbios, también encontramos a la sabiduría como un árbol, amados hermanos, deseable. Mire, tal vez usted, porque yo soy igual, cuando voy a algún jardín botánico, cuando veo una casa muy adornada con sus plantas, me encanta y yo digo, quisiera que me dieran semilla de ese árbol, quisiera que me regalaran un vástago de esa planta para poderlo sembrar allá en mi casa. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos vamos a ir el día de hoy aquí en Génesis Inmigración Celestial hasta el capítulo 3, versículo 13 del libro de los Proverbios. Y mire qué bien habla este proverbista del árbol de la sabiduría. Y dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y fíjese que el árbol de la sabiduría da sus frutos, da sus flores. ¿No le gustaría a usted comer de los frutos de la sabiduría? Cuando usted siembra un árbol, llámese un árbol de granada, un árbol de manzanas, un árbol de duraznos, usted viene y come de su fruto y le sabe tan dulce.
Fíjese, mi hija me regaló a mí para el Día de las Madres un arbolito de ciruela. Y lo plantamos juntas ahí en el patio de la casa. No crea que tenga un gran patio ni unos grandes terrenos, para nada. Es 5 metros, creo yo, 5 por 5, algo así. Es pequeñito el espacio. Y ahí lo sembramos enfrente de la casa. Y dio ya su segunda temporada de frutas de ciruela. Pero son unas ciruelas tan dulces como no las he probado yo en el supermercado. En el supermercado son ácidas. Pero estas ciruelas son dulcísimas, y tiene ciruela amarilla y ciruela roja, y comer de sus frutos me ha deleitado, me ha dado alegría, me ha dado una gran satisfacción. Mire lo que dice acá acerca del árbol de la sabiduría. Da sus frutos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Ahí está el fruto. Y sus frutos más que el oro fino. Usted va a obtener con el árbol de la sabiduría frutos de plata, frutos de oro. Y dice que es mejor que el oro, los frutos de la sabiduría. Dice que es más preciosa que el de las perlas preciosas. Ahora usted imagínese un árbol con manzanas de plata, manzanas de oro y luego piedras preciosas colgando de ese árbol. Dice, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Mire qué deseable es este árbol de la sabiduría. ¿No le gustaría tener uno plantado dentro de usted? A mí me encantaría. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Un árbol de vida es la sabiduría, y el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová, el temor que el día de hoy usted diga, Señor, he pecado. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese hombre entró en el principio de la sabiduría porque reconoció que había pecado, y reconoció que el único que le podía perdonar su pecado es Jehová, Dios de los ejércitos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué difícil es llegar a ese entendimiento. Qué difícil es llegar a ese grado de madurez. La mayoría no lo alcanzamos porque no queremos nosotros confesar nuestros pecados. No queremos nosotros dar nuestro brazo a torcer, y por eso hay mucha gente errante, mucha gente, como diría mi abuela, gitana, que va de aquí para allá y de allá para acá, en diferentes religiones, en diferentes iglesias. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El árbol, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Hay árboles difíciles de cultivar, y este de la sabiduría es un árbol difícil de cultivar, y no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Mire, hablando en la jardinería actual, hay unos arbolitos, creo que le llaman el árbol de la fortuna. Creo que es un arbolito asiático, el arbolito que a veces lo venden trenzado y tiene sus hojas, y ese árbol se muere con mucha facilidad si usted no le da los cuidados necesarios, los cuidados que él necesita. Fíjese que a ese árbol no se le puede echar agua todos los días. Se muere si usted lo riega todos los días. Lo tiene que mantener en un lugar donde hay sombra. No lo puede poner directo al sol. Usted tiene que saber cuándo echarle agua y qué cantidad de agua lleva ese árbol para que ese árbol le pueda crecer. Dígame si no es algo difícil. Usted diría, no quiero un árbol así porque no tengo tiempo de cuidarlo. ¿Qué es eso de estarle poniendo atención y echarle agua a cada cierto tiempo? No, yo no lo quiero. ¿Qué me dice de la sabiduría? ¿Le gustaría a usted que ese árbol estuviera plantado en su corazón? Porque muchas veces nos gustan los frutos. Cuando usted escucha frutos de oro, manzanas de plata, ¡wow! Y piedras preciosas cuelgan de él. Usted dirá, yo lo quiero. Pero ¿qué de cultivarlo? ¿Qué de sembrarlo? ¿Qué de venir usted a los pies de Cristo y reconocer que es pecador, como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo David, siendo un hombre valiente, un guerrero, habiendo derrotado él
gigantes, habiendo sido el rey de Israel, y de repente dijo: Padre, yo soy ese hombre pecador. Cuando él pecó y reconoció su pecado delante de Dios, reconoció su pecado, cultivando la sabiduría. Dígame si eso no es un árbol difícil de cultivar. Requiere temple, requiere carácter. No es algo fácil, es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el día de hoy usted bien puede adquirir esa semilla de la sabiduría para poder aplicarla en su vida diaria, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjese que David, en su sabiduría, en la sabiduría que él tuvo de reconocer que era pecador delante del Señor, él comió de los frutos de ese árbol de la sabiduría. ¿Por qué razón? Él se hizo notorio al haber matado a Goliat en el nombre de Cristo Jesús. Se hizo valiente en la batalla, aplicó el árbol de la sabiduría en su vida y comió de sus frutos. Él tenía miedo posiblemente de enfrentar al gigante, pero fíjese, esta es una frase que yo encontré, no sé quién la escribió, pero dice que el miedo es una oportunidad para ser valiente. El coraje sabe a miedo. La verdad, valiente no es quien carece de miedo, sino quien avanza a pesar del miedo. Dígame que esto no es algo de sabiduría. David lo encontró. David comió de los frutos de la sabiduría. David comió del principio de la sabiduría, adquirió la semilla y dijo: esto es algo muy preciado para mí. Lo plantó en su corazón, el árbol creció y comió de sus frutos. Salvó su vida, y no solamente la de él, sino de todo el pueblo de Israel. Y luego recibió gloria de los hombres. Pero la gloria de Dios, amados hermanos, es para aquel que reconoce sus pecados delante de Él, para aquel que se hace sabio en la batalla. Porque usted puede estar pasando ahorita por situaciones difíciles y decir: no creo en Dios, Dios no existe, pero a pesar de eso está escuchando la palabra de Dios a través de la radio, y usted está batallando entre su fe, su carnalidad, los problemas del mundo, pero de repente la palabra de Dios llega a su vida y usted dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el día de hoy usted reconoce que es un pecador y usted cree en Cristo Jesús como su Salvador. La semilla ha sido enfrentada, ha sido sembrada en usted, plantada, y tarde o temprano, como dio frutos en el corazón de David, usted también va a poder comer de sus frutos. Recuerde, el miedo es una oportunidad para ser valiente. El coraje sabe a miedo. ¿Quién quiere ese sabor de miedo dentro de él? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero dice que el coraje sabe a miedo. Valiente no es quien carece de miedo, sino quien avanza a pesar de tener miedo. Y eso hizo David. Avanzó a pesar de tener miedo posiblemente. Y mire, Dios lo coronó de favores y de misericordias. Y él lo pudo repetir en ese famosísimo salmo que dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguna de sus misericordias. Él es quien perdona, el que dice te corona de favores y de misericordias. El que perdona todas tus iniquidades y te corona de favores. David lo saboreó, comió de ese árbol. ¿No le gustaría a usted el día de hoy comer del árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Cristo Jesús como su Salvador, la semilla de la sabiduría fue plantada en usted. Como le diría tal vez mamá: hijo, acérquese a Cristo. Él es el único que lo puede ayudar en situaciones difíciles. Él es el único que va a ser fiel a su vida. Muchas mamás hablamos con nuestros hijos de esa manera: hijo, crea en Cristo Jesús como su Salvador. Y lo mismo le repetimos a usted el día de hoy: coma del árbol de la sabiduría, creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Esto concluye nuestra sección el día de hoy aquí en Génesis y Migración Celestial. Y porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, nos vamos inmediatamente hasta Génesis y Migración Terrenal. No se vaya, porque vamos a venir a hablar de sus casos migratorios. Regresamos. Y si hoy vienes a mí, yo quiero ser tu manantial.